La leyenda de hoy es uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos. Es el que tiene más victorias en el PGA Tour y el que ha permanecido más semanas como número 1 del mundo. Un hombre que dominó su deporte durante muchos años, pero que también ha sufrido grandes caídas, lesiones severas, problemas fuera de los campos de golf y retornos heroicos. Y todo ello han hecho de su carrera una historia digna de contar. Y es que Tiger Woods es uno de los nombres más reconocidos en todo el mundo deportivo, y no es para menos. Con 15 majors, es el segundo golfista más ganador de los torneos prestigiosos, solo por detrás de Jack Nicklaus. Pero repasar sus mejores años es tan interesante como repasar sus peores, porque Tiger siempre ha tenido que luchar contra múltiples obstáculos personales y también físicos para volver con fuerza a los campos. No ha sido fácil, pero sin duda es una trayectoria inolvidable que incluso a día de hoy no ha llegado a su punto final. Pero como siempre, vamos a empezar desde el principio. ¡Vamos allá! Eldrick Tom Woods nació el 30 de diciembre de 1975 en Cypress, California. Es hijo único, aunque tiene 3 hermanastros por parte de su padre Hell. Su madre, Cutilda, es tailandesa y su padre la conoció en ese país, pues era veterano de guerra de los Estados Unidos. Quizás en parte eso explica la educación que recibió el joven Tiger, apodado así por un amigo de su padre en el ejército, a quien llamaban así. Sus padres eran sumamente estrictos con la disciplina de su hijo, especialmente con el deporte. Piensa que su padre le hizo conocer el golf cuando solo tenía 2 añitos. El padre de Tiger había estado siempre muy cercano al deporte y tenía acceso al campo de golf del ejército, por lo que desde casi bebé Tiger empezó a practicar. Y así, con tan solo 3 años, Tiger ya aparecía en programas de televisión mostrando sus talentos con el palo de golf. Mientras tanto, su padre lo mantenía sumamente concentrado en mejorar su técnica y sus destrezas, por lo que cuando tenía 8 años ya había ganado un campeonato mundial junior en la categoría de niños entre 9 y 10 años. Era sin dudas un niño prodigio, y es que ganó ese campeonato 6 veces, 4 consecutivas entre 1988 y 1991. Su propio padre admite que a los 11 años su hijo ya le ganaba a él, aunque él jugase al máximo nivel. Y de niño llegó a conocer al gran Jack Nicklaus en un clinic en el Bel Air Country Club. Y Woods impresionó al público y al propio Nicklaus con su técnica y su potencial, pero nada de eso era casualidad. Y es que su padre investigó profundamente las marcas y récords de Nicklaus y estaba preparando a su hijo para romperlas todas. Y es que a los 15 años se convirtió en el ganador más joven del torneo de Estados Unidos Junior Amateur y lo ganó de nuevo los 2 años siguientes, siendo el primero y único que ha logrado tal hazaña. Y es que estaba claro que Tiger iba a estar entre los más grandes. A los 18 años ya había participado en el PGA Tour y había ganado otros torneos importantes amateurs, y al acabar la secundaria fue elegido por sus compañeros como el más probable que sea exitoso. Y algo que no muchos saben es que era tartamudo y tuvo que asistir a clases especiales de lenguaje para poder hablar con mayor fluidez. Y siendo un joven sumamente buscado por las universidades de su país, decidió simplemente unirse a los mejores, a Stanford, una universidad que había ganado los campeonatos de golf de la NCAA el año anterior. Sí, en Estados Unidos también hay torneos importantes universitarios de golf. Pues bien, ya en el primer año como universitario, Tiger era la estrella de su equipo. Y a los 19 años participó por primera vez en un Major, el Master de 1995, siendo el único amateur que logró superar el primer corte. A los 20 años ganó el título individual de la NCAA y tras solo 2 años decidió dejar la universidad para dedicarse totalmente al golf como profesional. Inmediatamente ya tenía contratos con Nike y otras marcas, y no eran para nada contratos menores. Que va, el contrato con Nike fue el más caro de la historia para un golfista, y solo tenía 20 años. En 1997 ganó el Master, su primer Major, y se convirtió en el más joven en hacerlo. 2 meses después ya era el número 1 del ranking mundial, en un ascenso meteórico pero esperado. Tenía solo 21 añitos. En 1999 ganó 8 torneos, incluyendo el campeonato de la PGA, aunque también, por primera vez, tuvo problemas físicos. La vista en este caso, pues Tiger era severamente miope y tuvo que operarse y retirarse unos meses de los campos. Pero al regreso, Tiger vino con todo, ya que en el 2000 ganó 6 eventos consecutivos de la PGA, incluyendo el US Open.
donde consiguió 9 récords del torneo. Sport Illustrated lo llamó la mejor actuación en la historia del golf. A los 24 años se convirtió en el golfista más joven en conseguir un Grand Slam, consiguiendo todos los torneos mayores en una sola temporada. En ese momento Woods era realmente dominante y ganó casi el 50% de todos los eventos del Tour en los que participó en ese año 2000. Estaba tan en la cima que hubo estudios que determinaron que los demás jugadores rendían menos y jugaban menos motivados al enfrentarse a Tiger. Y comenzó en 2001 ganando el Master y consiguiendo su cuarto mayor seguido. Lo llamaron el Tiger Slam, y ese fue el gran pico de su carrera, ya que entre 2003 y 2004 vino el primer bajón en la carrera de Tiger, y no ganó ni un Major. En 2004 perdió su puesto como número 1 del ranking tras retenerlo por 264 semanas, pero en 2005 retornó con más fuerza, algo que, como verás, será una constante en su carrera. Ese año ganó 6 eventos del Tour y volvió a la cima. 2006 comenzó bien, con 2 torneos PGA en el bolsillo, aunque lamentablemente su padre murió. Lógicamente, fue un golpe muy duro para Tiger, y por ello se tomó un descanso en la competición. Pero a finales de año se sentía mejor, y gracias a ello ganó 6 eventos consecutivos de la PGA. Y ya en ese momento, Woods acumulaba 12 Majors. En el 2008 ganó de nuevo el US Open, en una final dramática, a muerte súbita, contra Rocco Mediate. Y ese evento fue histórico porque, con una severa lesión de rodilla, Tiger no se rindió y jugó espectacularmente. Piensa que es algo excepcional porque luego de vencer se operó los ligamentos. Sí, pues la lesión era incluso peor de lo que se sabía. Y es que no volvió a jugar hasta 2009 y tuvo un buen año de regreso, aunque no ganó ningún Major. En ese momento, por primera vez en su carrera, la vida privada de Tiger empezó a jugarle en contra. Y es que Woods siempre fue sumamente discreto sobre sus asuntos personales, y la prensa nunca tuvo demasiado acceso al lado privado de Tiger, pero a finales de 2009, múltiples mujeres aseguraron haber tenido relaciones con el golfista, que estaba casado con Elin Nordegren desde 2003. Aquello se volvió un escándalo mediático enorme, y Tiger decidió alejarse indefinidamente de los campos de golf. Y allí inició una de sus épocas más grises. Perdió múltiples contratos publicitarios, se peleó con su entrenador desde 2003, y en 2010, aunque volvió, su nivel era bajísimo. Piensa que en 2011 cayó de la cima del ranking al puesto 58. Y además de sus asuntos personales, las lesiones en la pierna lo tenían mermado. No pudo ganar más eventos de la PGA hasta 2012 en el Invitational Arnold Palmer. Eso sí, finalizando 2012, se convirtió en el golfista con más victorias de la PGA, y en 2013 volvió progresivamente, luchando contra lesiones a su forma más dominante. Siempre fue sumamente resiliente, y por ejemplo, Nike lanzó un anuncio que lo describe bastante bien: ganar arregla todo. En 2014, su principal rival fue su espalda, ya que los dolores en esa parte del cuerpo afectaron su rendimiento, y se perdió el Master por primera vez en una década. Estas lesiones no permitieron que se mantuviera estable compitiendo, y lo molestaron fuertemente hasta tener que operarse a finales de 2015. En 2016, por primera vez en su carrera, el nombre de Tiger Woods no estuvo inscrito en ninguno de los Majors. Y a pesar de que participó en uno o en otro torneo, su espalda no estaba recuperada y tuvo que volver al quirófano en diciembre. Fueron los años más duros desde el punto de vista físico para Tiger, y es que las lesiones en la espalda afectaron a sus piernas y a todo su movimiento en general, y pasó demasiado tiempo sin jugar y dejó de estar entre los 1000 mejores golfistas. Y sí, la mayoría de los críticos ya hablaban de él como un exjugador. Pero cuando esperas poco de una leyenda, te sorprende. Y es que en 2018 compitió y lo hizo bien, llegando segundo en el PGA Championship, el último Major de ese año. Fue su mejor resultado en un Major desde 2009, un regreso realmente impresionante, y eso no era todo. Y es que ganó su evento número 80 en el Tour PGA en septiembre, y al año siguiente, lo que muchos creían imposible, y es que Tiger Woods volvió a levantar un Major. Sí, ganó el Master de Augusta, su primero en 11 años y su número 15 en total. Y con 43 años se convirtió en el segundo golfista con más edad en ganar el Master. Y a pesar de que siguió luchando contra las lesiones, Tiger parece incansable. Y es que en 2019 ganó en Japón. Sí, fue su victoria 82 del Tour y empató a Sam Snead como el golfista con más victorias del PGA.
Una leyenda viva que se niega a dar su último golpe. Y sí, quizás haya otro con mejores números, pero está claro que el golf no fue el mismo desde la llegada de Tiger. Y es que se le atribuye a él un ascenso significativo en la popularidad del deporte, con un número gigante de fans que solo veían sus actuaciones. Y algunos dicen que gracias a él los premios en metálico aumentaron muchísimo. Y no sorprende, pues Tiger tiene todos los mejores rankings televisivos en la historia del golf. Ha hecho cientos de millones de dólares gracias a sus contratos con grandes marcas. Y gracias a él, Nike Golf se convirtió en la marca más popular de ese deporte, hasta que dejó de hacer ropa para golfistas en 2016. Según Forbes, Tiger fue el primer atleta en amasar 1.000 millones de dólares. Y a pesar de una vida privada algo turbulenta, con un divorcio sumamente polémico, y también algunos arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol, Tiger ha encontrado la forma de mantenerse en la cima de su disciplina. Su preparación fue siempre muy estricta y ha trabajado para ser el mejor, algo que ha demostrado una y otra vez. Y aunque quizás le quede un último baile, la carrera de Tiger ya es de culto y su puesto entre los más grandes del deporte es indiscutible. ¿No lo crees? Y ya está todo por hoy. Si te gusta el deporte, ya sabes, suscríbete aquí, tienes que ver este vídeo de otra leyenda del deporte, y si no sabes qué hacer, me puedes seguir en mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.